merece. Y al no darles el valor que la palabra de Dios merece, pues deja de ser una ley en nosotros. Pero la palabra de Dios es ley. Y si es una ley, pues hay que vivir por ella y cumplirla. Y veíamos la semana pasada, el viernes pasado, los enemigos del sembrador. Fíjese. Y el viernes pasado veíamos que Dios tiene enemigos, que tu alma tiene enemigos. Y dice la palabra del Señor que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Todo eso lo hablamos. Todo eso lo hablamos. Pero yo quiero llevarlo hoy, porque dentro de la enseñanza bíblica, el sembrador, habíamos establecido, representa a Jesucristo. Como sembrador de la palabra, representa a todo pastor, todo ministro que está sembrando la palabra. El terreno, pues somos nosotros, nuestra alma. La semilla es la palabra de Dios, pero existen enemigos. Los que conocen un poquito el campo, yo no sé cuántos de los que están aquí tuvieron la bendición de ser parte del campo. Allá nuestros padres sembraban la milpa. ¿Sí entiende la palabra milpa o maíz? Nuestros padres sembraban la milpa y después de 3 días de que se sembraba la milpa, 4 días, empezaba a brotar aquella milpita. Pero los que conocen esto saben que cada milpa, encima de la primera hojita que va saliendo, va montado el cascarón del maíz. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Frijol, maíz, va saliendo. Y existen unos animales que en su pueblo se llaman zanates quizá, cuervos, pero no son cuervos, son zanates. ¿Sí conocen la palabra zanate? No zánate, sino zanate. ¿Ok? Que son 2 palabras diferentes. Y esos zanates eran encargados de arrancar la semilla de maíz, la semilla de frijol que se pegaba en la primera hojita que iba saliendo, pero cuando arrancaban la semilla, se arrancaban la milpa o se arrancaban la plantita. Entonces nuestros padres pues nos mandaban a cuidar la milpa. Y de niños uno decía, pero pues ¿qué le vamos a cuidar la milpa? Pues ya ahí van naciendo. Pero ellos decían, no, la milpa está bien, pero que ningún zanate, que nadie se acerque a él porque nos arrancan la milpa, lo que nosotros sembramos. Y fíjense que cuando uno entiende un poquito el trabajo del campo, puede entender esta parábola, esta enseñanza de Jesús. Entonces podemos ver nosotros que tenemos al sembrador, tenemos la semilla, tenemos los diferentes tipos de tierra, tenemos los que están recibiendo esa semilla. Pero hoy quiero llevar lo siguiente, hijo, por favor. Fíjese que en el libro de Mateo capítulo 13, versos 24 y 25, dice, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando nosotros entramos al verso 25, dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces yo quiero hablar de esto hoy. Los enemigos del sembrador. Dígale al que está a su lado, Dios jamás va a sembrar mala semilla. ¿Está de acuerdo? Dios sembró buena semilla en cada uno de nosotros. Pero a pesar de que Dios
sembró buena semilla en cada uno de nosotros, existe un enemigo que es primeramente enemigo del sembrador, enemigo de lo sembrado y enemigo de la tierra, que es usted, que soy yo. ¿Qué hace? Dice el enemigo. Dice, mientras los hombres dormían, vino el enemigo, sembró cizaña y ¿qué hizo? Y se fue. Y dentro de todo este caminar glorioso, muchas veces el enemigo se encarga de sembrar cizaña en los corazones. El enemigo, dígale que está a su lado, el enemigo solo siembra cizaña y se va, porque sabe el resultado que produce la cizaña. Nosotros sembramos semilla y hay que estar cuidándola. Pero el enemigo no cuida. El enemigo siembra y se va, porque sabe el resultado cuando la cizaña ya fue sembrada. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo quiero llevarlo. ¿Cuál es el resultado de que los hombres se duerman? ¿Cuál es el resultado de dormirse en este caminar? Allá en su pueblo hay un proverbio que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? O amanece en sartén, depende de qué pueblo venga usted. Pero camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es difícil que la corriente se lleve el camarón, porque es un animal que vive en el agua. Pero, ¿qué tal si amanece en sartén? Ahí sí que ya cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlo, le digo, siguiente hijo, por favor, el resultado de dormirse. Y por favor aclaro rápidamente, estoy hablando en términos espirituales, no vaya a decir, pastor, entonces hay que estar despierto todo el tiempo. Espiritualmente sí, ¿cierto? Espiritualmente sí, pero físicamente hay que dormirse, para que no diga, ¿y entonces cómo le hacemos? No, espiritualmente no podemos dormirnos. ¿Por qué? Porque cada que un cristiano se duerma espiritualmente, las consecuencias van a ser desastrosas. Así es que dígale que está a su lado, no se puede dormir. En la nave, pues dése sus roncadas si quiere ahí, cuando esté roncando alguien le mete el codazo. Pero espiritualmente no se puede dormir. Entonces quiero llevarlo, mire, pero mientras los hombres dormían, dice la palabra, y lo que quiere decir dormían es la palabra 2518 del diccionario Strong, cateudo, y significa dormirse, significa caer para dormir o un sueño profundo. Metafóricamente es estar muerto, rendirse a la pereza para ser indiferente a la salvación de uno. Por lo tanto, el peligro de dormirse, estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Cuando un cristiano se duerme espiritualmente hablando, está dándole motivos. Es como cuando nosotros, abajo lo puse, cuando se duerme alguien se habla de que se abren puertas, se rinde a la pereza sin importarle la salvación. Veamos qué es lo que pasa con los que se duermen, porque hay ejemplos bíblicos, hay muchos, pero por lo menos esta noche vamos a ver 2, 3 ejemplos para que ni usted ni yo nos demos a la tarea de dormirnos espiritualmente. No nos conviene dormirnos, y menos en este tiempo que nos ha tocado vivir. No me voy a cansar de decirle que nos ha tocado vivir unos tiempos peligrosos, pero por el otro lado, unos tiempos hermosos, porque somos la generación, nos están viendo por diferentes redes sociales, la generación del arrebatamiento de la iglesia, somos parte nuestra. Aquel que está pensando y cree todavía en el arrebatamiento, somos una generación que posiblemente seamos arrebatados. Por lo tanto, no nos conviene dormirnos.
Nos conviene mantenernos despiertos espiritualmente todo el tiempo. Entonces, mire esto, por favor. Siguiente, hijo, por favor. Vamos a ver. Número 1. Mientras dormía, dice, hablando de Noé, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Mire esto precioso. Dormirse espiritualmente. Fíjese que Noé fue uno de los hombres que Dios utilizó como figura del último tiempo, cuando los juicios de Dios cayeron sobre la tierra y como los juicios de Dios hoy día están cayendo sobre la tierra. Aunque muchos no lo logren entender, lo que estamos viviendo en este momento de pandemia son juicios de Dios que Dios ha permitido para que caiga sobre toda la tierra, primeramente para despertar a su pueblo, para que su pueblo busque más la presencia de Él, para que su pueblo no se confíe y para que su pueblo realmente pueda prepararse para lo que viene. Porque a veces dicen: no, ¿y Dios dónde está en esta pandemia? Dios lo permitió con un propósito. Dice la palabra del Señor que cada que va a desarrollar o va Dios a decretar juicio sobre la tierra, lo va a hacer sobre todos los moradores de la tierra por el pecado que impera en la tierra. Pero con un propósito también de resguardar a los que son de Él. Entonces nosotros hemos sido resguardados, seguiremos siendo resguardados porque Dios así le ha placido. Pero por el otro lado, ninguno de nosotros debemos descuidarnos. Entonces Noé tuvo un problema y dice la palabra del Señor que después de que Noé escapó del diluvio, él y su familia, dice que después de que pisaron tierra nuevamente, dice que él, de todas las semillas que llevaba en el arca, es inentendible, es increíble que la primera semilla que él agarró para sembrar fuera la vid. ¿Por qué no trigo? ¿Por qué no maíz? ¿Por qué no? Pero pues empezó a sembrar una vid y dice la palabra del Señor que produjo vino y quiso probar el vino. Vamos a creer que quiso probarlo, ¿ok? Pero en ese probar del vino dice que se pegó una gran borrachera, se durmió y de repente en el verso 24 dice: cuando Noé despertó de su embriaguez. Vamos a manejarlo literalmente hoy. ¿Alguien tomó alguna vez en su vida? ¿O puro santo hay aquí? Bueno, es que hoy es puro santo, ¿verdad? ¿Pero alguna vez tomó? ¿Sí? Daily, ¿tú tomabas, hija? No, está bien, estábamos en el mundo. ¿Cuánto tardará un sueño de embriaguez? A ver, los que tomaban, díganme. ¿Horas? 6 horas? Es dormir normal. Pero un sueño de embriaguez así, que se puso como cola de avión, dicen en México, hasta atrás. Pues fíjese lo que le pasó a Noé. Ahora lo voy a llevar al lado espiritual. ¿Desde cuándo empezó a dormirse Noé? ¿Desde cuándo empieza a dormirse el ser humano cuando va a caer en un descuido espiritual? ¿Se duerme uno o se empieza a dormir uno cuando cae en el pecado o desde que es tentado? Entonces fíjese, por eso es que la palabra del Señor dice: cuando Noé despertó de su embriaguez. O sea, porque a veces nosotros leemos y literalmente para nosotros una embriaguez es una borrachera. ¿Está de acuerdo? Pero esa borrachera, esa embriaguez le produjo un sueño
profundo. Y dice la palabra del Señor que cuando despertó, aquí es donde yo quiero llevarlo, de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. Hay versiones, esto ya lo enseñamos unos martes hace tiempo atrás. Hay versiones un poquito más claras. ¿De qué se enteró Noé que su hijo menor le había hecho? Dice. ¿Verdad que no dice de qué se enteró? Pero la Biblia dice, y se enteró de que su hijo menor, o de lo que su hijo menor le había hecho. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, cuando la seguimos leyendo, nosotros leemos que su hijo menor vio la desnudez de su padre. ¿Está de acuerdo conmigo? Y le fue a comunicar a sus otros 2 hermanos. Y aquellos 2 hermanos, agarrando una sábana, dice que vueltos de espaldas a su padre, llegaron y lo cubrieron. Ok, ahora présteme atención. ¿Será que por haber visto el hijo menor la desnudez de su padre, debía de llevar el castigo que merecía? Por ejemplo, dice, cuando él se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán. Ahora se lo voy a llevar al lado espiritual y literal para que usted, pues, razone. Vamos a creer, nos vamos primero a lo literal. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Esto solo es un ejemplo, ¿ok? Ninguno de los que estamos aquí tomamos, ¿verdad que no? Bueno, tomamos una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, un buen café y eso es ya bastante para nosotros. Yo tomo café, yo les he dicho, me acelera. Tiene que ser con leche y con bastante pan para nivelar. Entonces, café solo no se puede, yo no tomo. Me pone más loco de lo que soy. Entonces, fíjese, por favor. Imagínese usted que de repente, porque festejamos algo importante en la casa, pues empezamos a probar, no sé, el vino y tomamos y de repente, hermano, mire, fulminados. Y como no estábamos acostumbrados a estar tomando, pues se nos alocó todo y empezamos a discutir y llegamos a la casa y nos quitamos la camisa y nos quitamos todo y quedamos como Adán era. ¿Ok? Y de repente, eso lo hizo usted en su cuarto. Y entró su hijo y lo vio, como dicen allá en su pueblo, encuerado o desnudo. No sé cómo le digan en su pueblo. Y lo vio desnudo. Y el niño su hijo cerró la puerta y se fue y le avisó a los otros 3, 4 hermanos. Fíjense que había papá desnudo. ¿Cree que es motivo para maldecir a su hijo que lo vio desnudo? A ver, ayúdenme. ¿Lo haríamos? No estamos locos. O sea, cometimos nosotros un error. Yo creo que el que se tenía que haber maldecido era él. ¿Cómo va a maldecir a su hijo? Bueno, que a su hijo, a su nieto. Ahora quiero llevarlo. Pero es que precisamente lo tuvo que maldecir. Porque Canaán, cuando usted lee en la Biblia, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dígale que está a su lado, su hijo menor vio la desnudez de su padre. Pero cuando usted lee que vio la desnudez de su padre, quiere decir que lo violó. Ahora, présteme atención. ¿Qué tan borracho estaba que no se dio cuenta que lo violaron? Estaba perdido, ¿está de acuerdo? Entonces, cuando despertó, por eso es que cuando usted lee, dice que cuando despertó de su embriaguez y supo
lo que su hijo menor le había hecho. Ahora sí, por una violación, si decretas maldición. Porque puede ser que el enemigo se levante y alguien te pueda violar, pero que te viole tu propio hijo. Eso es maldición delante de Dios. ¿Cuánto me entendieron ahora? Ahora préstame atención. ¿Qué provocó este sueño en la vida de Noé? ¿Se acuerdan que esto empezó porque yo les dije que Jesús sembró la buena semilla, pero los hombres se durmieron? Vino su enemigo, sembró la cizaña y se fue. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, vamos a acarrear sobre nuestras vidas espirituales unos desastres que no los anhelamos, que no lo queremos, pero el dormirse espiritualmente te va a traer consecuencias. ¿Cuánto me están entendiendo? El día en que nosotros descuidemos lo espiritual, viene un sueño, un letargo en donde caemos, y entonces las cosas que para nosotros eran prohibidas o eran pecados, llega un momento en que caemos en ese sueño y somos envueltos en ese sueño, y las consecuencias las vamos a tener que estar arrastrando a raíz de esta maldición. Noé maldijo a su nieto, porque ni siquiera maldijo a su hijo, maldijo a su nieto. Y lo primero que él declaró: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. ¿Saben ustedes que Canaán en sí es el que empieza a alejarse de Noé? Empieza a alejarse, pero es el que forma lo que se conoce como Etiopía y como el continente africano. Y cuando aparece Etiopía, cuando aparece el continente africano, aparecen como esclavos siempre, hasta que la luz de Dios empezó a visitar África. Y entonces son libertados, pero son libertados de una maldición de un padre que descuidó lo espiritual. Dios utilizó a Noé para salvar a 8 personas, a su familia, pero fue el mismo que el enemigo utilizó en su sueño espiritual, fue el mismo que el enemigo utilizó para maldecir a su descendencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso que cuando nosotros descuidamos lo espiritual, sin darnos cuenta, las consecuencias van sobre nuestra familia, va sobre nuestra esposa, va sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo solo llega, siembra la cizaña, y ¿qué hace el enemigo? Él ni siquiera espera que crezca. Dice: yo lo que sembré, esto va a ser una bomba más adelante. ¿Cuándo me entendieron? El enemigo, mire, nosotros estamos cuidando, el Señor cuida la semilla y está ahí. Y como pastor, hermanos, ¿cómo están en la pandemia? Hijos, Dios les bendiga, vamos a orar todas las noches. Y nosotros durante la cuarentena estábamos enviando textos prácticamente todos los días. Y a pesar de lo que enviamos todos los días, 5, 6, 7 personas contestaban. Hacíamos un grupo de 20, otro grupo de 20, así hacíamos los grupos. De ese grupo de 20 solo contestaban 5. ¿Y los otros 15 qué? Del otro grupo de 20 contestaban 3. Entonces uno decía: Padre amado, ¿será que no tienen internet ellos? ¿Será que no tienen teléfono? ¿Ya se los cortaron? Hello. ¿Cuánto cuesta devolver un texto? Y mire, yo por cuestiones de mandárselo les ponía un verso y les decía: Dios les bendiga, vamos a seguir orando. Recuerden, tenemos oración todos los días de 8 a 9. Era cuidado. Amén. Sí. Y después decían: bueno, el pastor cree que no sabemos. Claro que lo saben, pero yo estoy seguro que muchos ni siquiera oraban. Hello. ¿Cuesta mucho contestar un texto?
Claro, del pastor. Pero para el chisme se la pasan ahí haciendo páginas completas. ¿No es cierto? No me diga que no, porque yo los veo. Para Facebook, hermano, para tomarse una foto de lado así, hermano, no sé cómo. Tienen una técnica ustedes. Quiero que entienda esto, amado. Dios cuida lo suyo porque son de mucho valor. Pero el enemigo viene, siembra cizaña, dice, yo sé que esto va a ser una bomba, me voy. Porque el enemigo sabe cómo trabajarnos. Perdóneme, es un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha sido cizaña para alguien? ¿Verdad que no? ¿Quién va a reconocer que ha sido cizaña? Pero yo le aseguro que más de una vez lo ha sido. Hello. Pastor, ¿qué está diciendo? No. Siguiente, hijo, por favor. Mire esto. Regálame la siguiente. Casi nos vamos. Mire esto. ¿Cuántos han escuchado de Sansón? Un vaso escogido desde antes de meterlo en el vientre de su madre. ¿Sabe lo maravilloso que es ser escogido como profeta, como pastor, como un vaso que Dios va a utilizar desde antes de que lo metan en el vientre de la mamá? O sea, que eso viene desde antes de la fundación del mundo, ya lo habían escogido. Solo que cuando el ángel habla con la esposa de Manoa, o con la que iba a ser la mamá de Sansón, ¿cuál fue el consejo del ángel? ¿Se acuerda? Le dice, mira, es que Dios escogió tu vientre. Y de tu vientre van a ser un juez de Israel. Ese va a ser nazareo desde su nacimiento. Nunca le van a pasar navaja en su cabellera. Él va a ser un vaso que Dios va a utilizar. Ah, pero Dios te dice, deja de tomar ya. ¿Cuál era el problema de la mamá de Sansón? ¿Le gustaba tomar una copa de vino? Se ponía. Mire esto, por favor. ¿Por qué Dios le tiene que prohibir a la mamá de Sansón que tome vino? Abra su mente por la pregunta que voy a hacer. ¿Es pecado tomar una copa de vino? Qué silencio, ¿verdad? Mire, tomar una copa de vino no es pecado. Está comiendo un buen filet miñón ahí, una copita de vino que acompañarlo, sirve para la digestión, hasta ahí. Una copa de vino. Y quizás su mente dice, pastor, pero ¿y si mi copa es así? Ahí ya cambió. Entonces usted, no, pastor, y la mía es así especial. Porque cada padre de familia en casa la mamá tiene un vasito para agua así, pero el papá tiene un vasote así. ¿Verdad? ¿Sí o no? El papá siempre tiene su vaso así, mega vaso. Imagínense que se sirva su copa de vino en su mega copa. Entonces Dios le dice a la mamá de Sansón, no vuelvas a tomar vino durante tu embarazo. ¿Por qué se lo estaba diciendo? Porque cuando nace Sansón, dígale al que está a su lado, Sansón era un apartado para Dios. ¿Si lo cree o no lo cree? Pero cuando usted empieza a ver la vida de Sansón, dice que de la primera mujer que se enamoró es una mujer que dice, una mujer de las hijas del pueblo de Timnat, si usted lo lee. Y la palabra Timnat quiere decir el lugar en donde se procesa el vino. ¿A dónde fue a buscar novia? A donde había guaro, hermano. ¿Sí me está entendiendo o no? Si ya el ángel le había dicho, no, señora, por favor, doña Manoita, usted ha sido escogida, pero cuide sus hábitos.
porque esos hábitos se los puedes transmitir al que Dios está escogiendo para servirle. ¿Cuánto me entendieron? Entonces fíjese esto. Y de repente Sansón crece y solo se enamoró de prostitutas. Lea la vida de Sansón. Y mientras él dormía, mire hermano, el colmo de un cristiano, el colmo de un cristiano. Sansón quiere decir pequeño sol, el que brilla con la luz de Dios. Mire lo glorioso. ¿Y sabe qué quiere decir Dalila? Espero que nadie se llame Dalila aquí, si no le cambiamos el nombre, pero ya. ¿Sabe qué quiere decir Dalila? Quiere decir languidecer, quiere decir floja, quiere decir aquella que le pide permiso un pie para dar al otro. ¿Conoce Dalilas? A ver, levante su mano las flojas aquí. Nadie, no vinieron. ¿Ah que no? Es que no la hay. Pero fíjese. Si usted lee conmigo y entiende lo que le estoy diciendo, pudo más la flojera en Sansón que el mismo llamamiento de Dios. ¿Quién derrotó a Sansón? Y usted dice, Dalila. ¿Qué quiere decir Dalila? Hello. Languidecer, floja, buena para nada, la que no hace nada. Ahí está la flojera. Mire la peluquera. Entonces dice, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Mire esto precioso. Cuando uno se duerme, recuerde esto, cuando uno se duerme, dice la palabra del Señor que mientras Sansón dormía, le cortaron la cabellera. Y la cabellera, en la palabra de Dios, el pelo largo espiritualmente hablando, o la cabellera del varón, representa la consagración en Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Ha leído el Salmo 133? ¿Sí? Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que corre sobre sus barbas y hasta que llega al borde de las vestiduras. La unción, la gracia de Dios cae sobre la cabeza. Y la cabeza, el pelo, significa la consagración de cada uno de nosotros. Mientras estemos buscando la presencia de Dios, siempre va a haber una unción gloriosa en cada uno de nosotros. Pero si de repente empiezas a caminar con una Dalila para no cambiarlo, empiezas a caminar y a dejar que la flojera te domine. Vamos para la iglesia, ay, está lloviendo hoy, ¿qué va? ¿Nunca he pensado así? Vamos hoy para la iglesia, qué calor está haciendo, fíjense. Mejor lo vemos por Facebook, ahí están. Y Dalila se le está montando. Y ya cuando llega aquí, ya llega con una flojera. Hello. Dígale que está a su lado, no se duerma con Dalila. Le van a cortar la consagración. Quizás dice, pastor, lo hizo por mí. No, yo le estoy enseñando. Pero descuídese un poquito y va a ver que hasta le va a costar trabajo llegar acá. ¿Nunca le ha pasado? Hello. ¿Por qué? Porque aquel que se deja trabajar por Dalila, le empiezan a cortar la consagración, le cortan la cabellera, ya no quiere, ya no desea, se le van las fuerzas, se le va la gracia de Dios, se le va todo. Por eso, número 2, mire, el problema fue que Sansón se durmió. Y si sigue leyendo la Biblia, dice, y se durmió en las piernas de doña Dalila. No, ya lo estaba acurrucando Dalila. Duérmete, mi niño, duérmaseme ya, porque viene el pastor, aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo?
Número 3, siguiente hijo, por favor, dígale al que está a su lado, a Sansón le quitaron la consagración. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos y sabemos que fuimos apartados por Dios desde el vientre de nuestra madre? Si Sansón lo apartaron desde antes de meterlo ahí y perdió, imagínense lo que nos puede pasar si nos descuidamos. Entonces, número 3, mire esto por favor. Is-Boset, mientras dormía, entraron a su casa y lo hirieron en el vientre. Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 5. Y los hijos de Rimón, Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en la casa de Is-Boset en el calor del día, mientras él dormía la siesta. Y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo. Y lo hirieron en el vientre y Recab y su hermano Baana escaparon. Mire esto precioso. ¿Qué le hicieron a Is-Boset? Dice que lo hirieron en el vientre mientras dormía. Fíjese esto, por favor, fíjese esto. ¿Se acuerda? Sansón se durmió, Noé se durmió. Pero este no se durmió. Este se echó una siesta. Espiritualmente hay descuidos pequeños que te van a traer consecuencias. Mientras él tomaba la siesta, dice, llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre. Y ahí le puse en azul, le mataron los frutos porque iban como si fueran buscando trigo. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia después de, perdóneme, cuál sería, alguien que tenga ahí su teléfono, cuál es el árbol que tarda más en dar frutos? ¿Alguien lo sabe? Google lo sabe, alguien que lo ponga ahí. Jonathan por ahí. ¿Cuál es el árbol que tarda más en dar frutos? Y quizás diga, pastor, el aguacate de casa tiene 20 años y no da ningún aguacate. Hace 7 lo hubieras cortado ya. Mire qué terrible. ¿Cuál es el árbol que tarda en producir frutos? Aquel que le cuesta más dar frutos. Y vamos a agarrar ese parámetro. ¿Alguien lo encontró? Recuerde que hoy Google ayuda a todo el mundo. ¿La mata de coco? ¿No? ¿Alguien ahí? Ahora sale la respuesta, va a ver. A ver esos de campo. Es que cuando yo nací todos los árboles tenían fruto ya. ¿Cuál? Materva, patema, paterna. ¿No es el guanacaste que le llaman? ¿No? Ok. Ok, vamos a ver. La papaya de 5 a 7 años. El papaya. No. Ahí lo van, pero vamos a poner 5 años. 5 años es mucho para dar frutos en un árbol. ¿Sí es mucho? Por ejemplo, si yo siembro un arbolito de mango ahora, ¿cuánto tiempo creen ustedes que estuviésemos comiendo un mango? 2 años. Tan rápido. No, yo estoy preguntando, ahora la pregunta es de aquí para allá. 5 años, ok, vamos a ver. ¿Alguien encontró? Jonathan, ¿encontraste algo? ¿No? ¿Cómo se llama ese ingrato? Tehuizote. Tihuizote. No siembren tihuizote en su jardín. Para empezar. ¿Ok? Porque no van a disfrutar del fruto.
Pero vamos a creer, mire, levante su hermoso rostro, ahí lo busca en casa. Vamos a creer 5 años para dar frutos, ¿está bien en un árbol? A ver, ¿estamos de acuerdo? 5 años. Ok. ¿Cuántos años tiene de cristianos? No, pero es que todo, yo recuerdo que todo lo llevo a lo espiritual. Si 5 años le ponemos a un árbol para dar fruto, en 5 años usted no se agarre del tibuizote nada más, porque ahí acaban de leer que tarda 100 años en dar frutos. Hello. Entonces, no vaya a sembrar ese ingrato árbol en su casa. Pero si en 5 años tú y yo no estamos dando frutos, estamos respirando, estamos tomando oxígeno de otros. Hello. No sé si me está entendiendo. Entonces de repente a Isbibus, ¿ese quién es? Oiga, pero tanta flor y a los 100 años da un fruto. Tamarindo 10 años. Ok, vamos. Ahí está. Mire esto, por favor. ¿A dónde lo hirieron? Dice, en el vientre. Le mataron los frutos que podía dar. ¿A cuántos de nosotros el enemigo llegó, metió la mala semilla y muchos cristianos hoy día carecen de frutos? ¿Cuánto me están entendiendo? Déjeme, enójese si quiere. Mire, todavía tengo acá esto. Enójese si quiere, ¿ok? A veces le digo, no se enoje, pero enójese si quiere. ¿No cree usted que cada uno de nosotros deberíamos estar dando frutos primeramente del Espíritu Santo? Paz, amor, templanza, benignidad. 1. ¿No creen ustedes que cada uno de nosotros aquí deberíamos de estar pariendo ovejas? Hello. Bueno, ¿me está escuchando? No sé si esto impide que pase la voz para allá, pero ¿no cree que cada uno de nosotros deberíamos de estar pariendo ovejas? ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Hace cuánto que no pare una oveja? Hello. Pastor, ¿usted quiere que traiga gente? Pues claro, usted es oveja. Porque vienen acá, pastor, es que no viene visitas. No viene visitas. Mire, yo tengo que estar, ahí está mi esposa que no me va a dejar mentir. Tengo que estar todos los días estudiando. Tengo que estar preparando los programas de televisión. Tengo que estar preparando las enseñanzas del martes, del viernes, del domingo. Tengo que estar preparando los discipulados. Y todavía quiere que salga a buscar ovejas. No se le hace que como que están abusando mucho. Hello. Yo sé, si se escucha, me voy a mover esto un poquito para hablar por aquí. Porque ¿no creen ustedes que deberían de dar frutos para Dios? De quedarse embarazados de ovejas. Mire, Jonathan, solo Jonathan, ¿ok? Búscame cada cuánto se reproducen las ovejas. Solo nada más, ¿para qué? Por lo menos para puncharlo, no pullarlos bien hoy. Ya terminamos. ¿No creen que cada uno de los que estamos de aquel lado deberíamos de parir por lo menos una oveja al año? Hello. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios visita este lugar? Que hay una presencia de Dios gloriosa. ¿Sí? Y no le gustaría que sus amigos, que sus familiares, que sus vecinos disfrutaran de lo mismo que usted disfruta. ¿Y por qué entonces no nos embarazamos de ellos? Porque usted me ha escuchado, ¿verdad? Que yo me embarazo cada mes. Yo me embarazo de un montón de cosas, amado. Yo todos los días bendigo a Dios que salí varón, porque si fuera mujer, ay Dios mío. Tengo una tía que tuvo 21.
21 se echó. Y el hombre era pescador, amado. A punta de pescado. Vamos. Imagínense ustedes. Si nosotros, los que estamos de aquel lado, no nos embarazamos de ovejas, ¿cuándo? ¿Estamos tan cómodos, estamos tan conformes? Yo oro, le digo, Señor, trae almas porque estos benditos no se embarazan por nada. Yo no sé si hasta en eso están tomando píldoras, pero no hay embarazo. Necesitamos embarazarnos. Dios nos está regalando un ambiente precioso, estamos formando un equipo de evangelismo. Por si no sabían, anoche hicimos un viaje, ayer hicimos un viaje para Arcadia. Y allá se está levantando una obra, regresamos a las 2:30, creo, regresamos de Arcadia ayer. Estamos trabajando un campo de predicación, un ambiente precioso. Vamos a estar yendo, yo creo, una vez por mes. Pero estamos haciendo la obra de Dios, amado. Esto lo estamos trabajando hace casi un año, pero por la pandemia, pues se cerró todo. Pero anoche estuvimos allá, predicamos, cantamos, comimos tamales ricos. Pero, hermano, por un lado estamos trabajando, pero necesitamos que cada uno de ustedes se embarace de algo. Embarace de su vecino, de su compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy embarazado de estar buscando un local, lo andamos buscando. ¿Por qué? Porque lo que viene es algo glorioso. Pero también usted tiene que estar trabajando por el otro lado. A ver, ¿cuántos se van a embarazar de algo por lo menos? Aleluya, es la máscara que traemos. Terminamos, fíjese. Regálame el otro, hijo, por favor. Dígale al que está a su lado, no te dejes matar de los frutos. Necesitas dar frutos para Dios. Aleluya. Mire esto. Jonás, mientras dormía, vino la tormenta a él por no obedecer. Mire esto precioso. Muchas veces el que se duerme, ¿Jonás era profeta de Dios? ¿Jonás era profeta de Dios? Era profeta de Dios. 1. ¿Había sido comisionado por Dios? Había sido comisionado por Dios. ¿Fue a la comisión que le pusieron? Pues él dijo a Nínive y llegó y dijo, entre Nínive y Miami, yo creo que Miami suena más rico. Y dice que compró su boleto para Tarsis. Pero cuando se desobedece a Dios, dice que él compró su boleto, se subió al barco. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Bueno, yo creo que yo sé la respuesta. ¿Qué haría usted si de repente nos dijeran, bueno, cada uno de ustedes tiene un crucero de una semana, todo pago y va a disfrutar todo? ¿Qué haría subiéndose al barco? ¿Qué sería lo primero que haría? ¿Meterse a dormir? O por lo menos disfrutar, primeramente ver todo lo que tiene el barco, sentarse afuerita un poquito para ver el ambiente, el panorama. Pues le cuento que Jonás dice que llegando se metió a dormir. ¿Cuándo empezó a dormirse? Estoy hablando espiritualmente. Cuando se empieza a desobedecer a Dios, empieza a caer un sueño profundo. Y lo que viene más adelante, cuando ya se está dormido, es una tormenta provocada por Dios, porque hay tormentas que las provoca el enemigo, pero hay tormentas que las provoca Dios, y solo Dios las puede calmar. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántas tormentas habrás provocado en tu vida y que Dios mismo la haya hecho? Y no sabemos. Entonces dice la palabra del Señor que mientras estaba la tormenta, fíjese, estaba tan fuerte la tormenta que todos los marineros, toda la tripulación, dice que cada uno de ellos invocaba a su Dios para ver si lo salvaba. Y mientras todos invocaban, aquel estaba roncando. Lo despiertan y le dicen, eres el único aquí que no ha clamado su Dios y el único que está durmiendo. ¿Por qué no te despiertas ya
y clamas a tu Dios para ver si nos puede librar de esta tormenta. ¿Y qué dijo don Jonás? A ver, ¿ha leído? ¿Qué dijo don Jonás? Le dice, ¡no! Dejen de orar, dejen de clamar, tírenme al agua. Hello. Mire qué cinismo. Le dice, aleluya, gloria a Dios. No, déjenme, tírenme al agua, van a ver. Yo soy el causante de esta tormenta. ¿Cuántas tormentas estaremos provocando que Dios las haga por desobedientes? ¿Cuánto me entendieron? Pero como no lo entendemos, nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Mire la importancia y el problema de que nos durmamos en este caminar. Aquí no se puede descuidar, no se puede dormir espiritualmente porque vas a terminar quizás provocando tormentas en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, por desobediente. Mire qué terrible, amados. ¿Me están entendiendo hoy? No dormamos. Vamos a dejarla hasta aquí. Pon la otra nada más, hijo, para que la vean ahí. Eutico, ¿se acuerdan de Eutico? Ese Eutico. Fíjese que me cae muy bien ese muchacho. Eutico se durmió, se confió. Se confió de la palabra, se confió. El niño estaba sentado en una ventana en un tercer piso. ¿Sabe lo que es eso, amado? Estaba sentado en la ventana, dice que le entró un profundo sueño mientras el apóstol Pablo empezó a predicar. Emerio, Zaida, si andamos buscando local, a ver si agarramos un tercer piso. Aleluya. No, con ventana. Y abajo que sea cemento, no pasto. Por si hay un Eutico que se duerme, hermano. Dice que Eutico se cayó desde el tercer piso y cayó muerto. Y Pablo lo levantó y lo levantó vivo. Es que solo la palabra y la doctrina apostólica puede levantar al muerto. Aquel que ya se confió, aquel que cree que sabe más que Pablo, aquel que cree que todo ya lo sabe, ese está a punto de caerse. Aquí todo mundo nos puede enseñar algo glorioso. Yo les he dicho, caminemos con los pies sobre la tierra, porque hasta un niño se puede parar y enseñarnos. ¿Cuánto entendemos hoy? Nunca se crea que usted lo sabe todo. ¿Por qué cree que le digo busque Google? Porque Google sí lo sabe todo. Hello. Pero nosotros no. Póngase de pie conmigo hoy. No se duerma, por favor. No descuide lo espiritual, porque va a traer consecuencias sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús,